Estamos en rueda de prensa ya con Casademón Zaragoza, con el jugador Aleix Font. Buenas noches. Te pediría un resumen o valoración de lo que ha sido para ti el partido. Buenas noches. Pues sí, el partido la verdad es que veníamos con muchas ganas de volver a ganar, ¿no? Después de estas derrotas consecutivas que llevábamos, volver a la senda de la victoria. Y creo que hemos compartido muy bien el balón, hemos defendido muy bien y hemos conseguido dominar el partido de principio a fin. De acuerdo, muchas gracias. Perfecto. Estamos ya con el técnico de Casademón Zaragoza, Sergio Lamúa. Buenas noches. En primer lugar, una valoración o resumen de lo que ha sido para ti el partido. Buenas noches. Bueno, partido donde el equipo ha jugado con una intensidad defensiva, con las ideas muy claras a nivel defensivo, de cómo teníamos que defender, de cómo teníamos que parar el juego de bloque directo, sus continuaciones de Okowo y su juego de 1 contra 1, que hemos estado muy bien en las penetraciones y en los cambios defensivos, sobre todo hasta el tercer cuarto. A partir de nuestra defensa hemos podido jugar en ataque compartiendo el balón, incluso a veces incluso de más, algún pase de más que tocaba tirar y le hemos querido ser más generosos. Y a partir de ese juego dinámico de compartir el balón hemos encontrado la calidad y el talento que tiene el equipo. Eso nos ha dado pues mucha confianza, los jugadores han divertido y a partir de ahí bueno, pues el equipo ha sido un continuo pues defender, correr, jugar con buenos espacios, jugar con mucha generosidad y de ahí pues el marcador final y gracias al trabajo del equipo que ha hecho hoy. Vamos pues con las preguntas de los medios de comunicación que están en sala de prensa. Sergio, tú puedes poner mucho de tu parte, intentar cambiar, pero sin la complicidad de los jugadores hubiera sido imposible un cambio a priori que ha parecido muy radical. ¿Has notado ese arropamiento de los chicos? Sí, pero también es verdad que desde el primer día, que tanto desde el primer día de temporada, el equipo tiene una buena química entre lo que es la plantilla. Bueno, pues hoy ha coincidido que el planteamiento que hemos hecho ha ido bien, que hemos podido pasarnos el balón, que hemos podido sacar el talento y evidentemente a nivel personal, a nivel de cuerpo técnico, he notado la complicidad, pero desde el primer día, como te he dicho, no solo conmigo. Hoy me ha tocado a mí y mañana le tocará a otro y habrá esa misma complicidad, seguro, no tengo ninguna duda, porque el equipo estoy seguro que va a querer llegar en las mejores condiciones hasta el final de temporada. Uno me imagino que cuando empieza su carrera de entrenador de joven en los patios de los colegios de Zaragoza, sueña algún día con esto, quizá es el debut soñado, ha faltado la guinda del público, ¿no? De poder tener a la gente, pero imagino que personalmente es una satisfacción tremenda el día de hoy. Evidentemente, hace un mes lo hablaba en una entrevista y tal, que no era una prisa, no tengo ninguna prisa porque estoy muy contento en la posición que estoy muy contento con el club, estoy muy contento en mi rol, pero evidentemente el ser el entrenador del equipo de tu ciudad, de donde has nacido, pues es un orgullo, es una satisfacción. Bueno, la gente no ha estado, pero yo la he notado. O sea, no la he notado aquí, en presente, pero la he notado en mis mensajes de móvil, en todo eso. Y eso al final hace que tengas toda la confianza del mundo por parte de la gente, pero sobre todo por parte del club, que me ha arropado desde el primer momento que se tomó la decisión el viernes y eso me ha dado mucha confianza. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. Pablo Carreras de Radio Marca Zaragoza. Lo primero de todo, enhorabuena por la victoria. Para tu cuerpo técnico también, que te acompaña aquí. Quería preguntarte un poquito por lo que decía el compañero, si has visto un equipo más suelto en pista, con la sonrisa, como tú mismo estabas diciendo. No sé si con ganas de reivindicarse también en lo personal la plantilla después de lo sucedido en las últimas horas y esas derrotas consecutivas. Seguro, cuando un equipo lo tiene, pues como llevamos nosotros, una racha de derrotas consecutiva, cada partido es una reivindicación que tenemos que hacer, pero todos, desde el primero hasta el último, para poder cambiar la dinámica que tenemos. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que hoy el inicio del partido nos ha permitido jugar mucho más sueltos, con más confianza. Evidentemente, ese inicio del partido es gracias al trabajo que hemos hecho en la pista y eso nos ha permitido jugar más alegre. Este equipo tiene talento, como os he dicho antes. Si se divierte jugando, tiene talento y encima tiene el compromiso que ha tenido hoy a nivel defensivo, es lo que habéis visto. Y esto es lo que tenemos que mantener de aquí al final, es lo que te comentaba. Sí, Sergio, más allá de la victoria, que es fundamental para el devenir del equipo, para romper esa mala dinámica, quiero que me cuentes un poquito cómo han sido los tiempos, cómo os enteráis de la marcha de Sergio, cuándo te enteras de que vas a tener que dirigir el equipo, por lo menos en el día de hoy, y si has podido hablar ya también tú y tu cuerpo técnico con Luis Casimiro, que lo hemos podido ver en las gradas del Felipe. Gracias. Bueno, los tiempos creo que es una cosa que hablará el club en su momento, cuando mañana sea la rueda de prensa, es algo sencillo. Yo me entero en el entrenamiento del viernes, pero ya te digo que el club será el entrenamiento del sábado por la mañana
y ya está. Y a partir de ahí los tiempos os los dirá el club, el director deportivo, y os dirá lo que hay. Con Luis hemos tenido un intercambio de palabras ahora al final del partido, porque él no ha querido distraernos de lo que era el foco del partido. Y la primera sensación es muy buena, una persona sensacional que va a venir a sumar, que va a venir y nosotros a ayudarle en todo lo que podamos desde el primer momento. Ya está, no hay más. Sí, Sergio, enhorabuena. Gracias. No solamente a ti, sino a toda la plantilla. A todo el club. Como es reglamentario. Mi pregunta es, el equipo ha cambiado de filosofía, por lo menos en este partido. Y ha cambiado de filosofía por una sencilla razón. El equipo ha corrido más, ha capturado más rebotes, y además en el tema de los rebotes defensivos y sobre todo el tema de defensa, esa defensa de 1 para 1 y además con mejores porcentajes de tiro. Esto está claro que un partido tiene que caer, en este caso, a un equipo. Bueno, en la filosofía no hemos cambiado. Nosotros hemos cambiado que el equipo ha estado mucho mejor defensivamente. A partir de ese trabajo defensivo hemos estado mejor posicionados para el rebote, hemos podido rebotear y hemos podido correr. Y eso nos ha dado una dinámica muy positiva. La filosofía es la misma desde el primer día de temporada. Intentamos defender lo mejor que podemos, rebotear y correr. Hay días que sale mejor, otros días que sale peor. Hoy ha salido redondo desde el primer momento. Y eso, como te he dicho, nos ha dado la confianza suficiente para seguir haciéndolo durante todo el partido. Si eso no lo hacemos, entran las dudas como ha pasado otros días. Pero hoy no ha pasado. Entonces hemos jugado con muchísima confianza todos. Y, como dices tú, el porcentaje de tiro viene propiciado porque hemos pasado el balón. Si este equipo se pasa el balón, tiene talento para cuando está solo meter. Protagonismo para varios jugadores, entre ellos Fon. Ha jugado muchos minutos, yo creo que ha sido un acierto sacarlo todos esos minutos y sinceramente es un jugador que hay que contar en la plantilla, ¿no? Tenemos 13 jugadores ahora mismo a disposición del cuerpo técnico y no podemos desaprovechar nada. Hoy le ha tocado a Alex, quizá el próximo día le toque más a Jaime o a Javi cuando se recupere. Esto es sumar jugadores a la causa y hacer una rotación larga. Hoy ha tocado jugar con muchos jugadores, el próximo día a lo mejor toca jugar con menos. Bueno, son 13 jugadores y hay que intentar ampliar la plantilla. Y el mérito es de la plantilla, del trabajo que han hecho, no hay más. Bueno, pues si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. Muchas gracias.